había preparado algo para decir y lo voy a decir, pero en el transcurso de estas exposiciones, aunque había preparado algo para decir y lo voy a decir, voy a recordar una misa a la que asistí hace unos 10 años, acá enfrente del Hospital Rivadavia, en la capilla del Hospital Rivadavia, porque se trataba de recordar dentro del modo de la misa a una compañera desaparecida, Irma Carrica, que era enfermera del Hospital Rivadavia, y el motivo de la concurrencia de muchos eran los vínculos que habíamos tenido con ella y con su hijo, dirigente actual sindical de una de las líneas de ATE. Micrófono. Una misa a la que asistí en nombre de una compañera desaparecida fue el motivo para que el sacerdote que la diera la mencionó una sola vez por el nombre y dijera: esa señora equivocada. Sí, no hagamos como, es reprobable absolutamente, pero era un joven sacerdote, y era un joven sacerdote de esta iglesia, y era un joven sacerdote que había sido educado en la estructura política de la iglesia de la represión. No lo culpo exactamente a él, no digo que quiso castigar a los asistentes de una misa, no es la actitud de un sacerdote que quiere hacer lo que se llama una celebración y que está envuelto en lo que la iglesia denomina el misterio de la misa, es decir, evocar un cuerpo que son 3 cuerpos: el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Entonces la estructura de la iglesia es, desde ese punto de vista, complejísima. La estructura moral de ese padre era de bajísimo nivel, pero ese bajísimo nivel convive con una estructura litúrgica complejísima. A la salida le dije a Héctor Carrica, el compañero con el cual estábamos: ¿cómo se te ocurrió hacer una misa aquí? Es una misa que finalmente contenía internamente los principios por los cuales esta compañera fue desaparecida. Esto está estudiado muy bien en un libro que quiero recomendar, que se llama El mito de la nación católica, Argentina, el mito de la nación católica, de Loris Sanata, que es un gran investigador italiano. Se permite decir cosas que muchos, por temor, salvo Berbisky, aquí no dicen. Esas cosas que dice Sanata están dichas en el más puro estilo académico, es el más alto académico italiano que estudia el Vaticano, la Iglesia de todo el mundo. Y las conclusiones de Loris Sanata, que se tienen con Z, son muy refinadas y son muy desoladoras para Argentina. Yo, cuando las leí por primera vez, tampoco las creí, porque pienso del movimiento social argentino que no está enteramente tomado por la reproducción de las consignas vinculadas a la sustentación del papel de la estructura papal y eclesiástica de Argentina, porque conocíamos y aún de algún modo sostenemos que hay historias internas en cualquier institución. En la iglesia argentina no es lo mismo a Valentín Gómez, que hay una calle importante en Almagro, que fue uno de los sacerdotes fundadores de la Universidad de Buenos Aires, por otro lado, que estuvo en el concilio que determinó el fusilamiento de Orrego, que el padre Mujica, que rondó alrededor de una idea que desmerece un poco la cuestión de que la Argentina está envuelta de una manera paralizante en el mito de la nación católica, que es la idea de Loris Sanata, no dicha de la manera vulgar que la digo yo, sino con un estudio muy profundo que vale la pena leer. En el caso del padre Mujica, quiero decir que su concepción era la de la religiosidad popular, la veía como poseedora de otro don, la veía como poseedora del don del cambio social, de una iglesia que cuando debía tomar la vida revolucionaria podía secularizar algunos temas, pero esencialmente era una teología política popular. Esta posición de Carlos Mujica tenía una leve diferencia con las posiciones del tercermundismo católico que llevaba adelante un cura peruano que era más intelectual que Mujica, sin ser más sensible que Mujica, y los dos tenían buena relación, que era Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez era un lector del marxismo de la época, o sea, de Althusser, y se le había ocurrido que la fe era una manifestación de la praxis. Ahí teníamos en América Latina la máxima conjunción entre religiosidad popular y una estructura de acción que provenía del análisis marxista. Eso era Gustavo Gutiérrez, que severas dificultades con su iglesia. Mujica tuvo muchas más severas dificultades, pero su concepto era, si se quiere, más leve desde el punto de vista teórico y más profundo desde el punto de vista del reconocimiento hacia un progresismo evidente del mito de la nación católica. Ahora, ese mito de la nación católica estuvo también en un debate de tipo de decisión en los años 70. Quiero anticipar una pequeña tesis, que
con el nombramiento de Bergoglio se termina una larga discusión en Argentina, y me apresuro a decir, se termina hacia el lado de las derechas constitutivas de la estructura mundial del capitalismo y del retroceso de la vida popular en los pueblos de Latinoamérica. Y voy a decir por qué me parece que se termina un largo arco histórico, se comienza en los grandes debates del 73, dentro y fuera del peronismo, pero sobre todo en el peronismo. Algunos de cuyos sectores dicen no, es que hay un papa peronista. Esta expresión tiene una historia en el mito de la nación católica argentina. Como nombré los trabajos de Lori Sanata, quiero nombrar los trabajos de Horacio Berbisky, que dedicó años de su vida a hacer 4 volúmenes importantísimos de la historia de la Iglesia Católica como una estructura que se basa en algo muy parecido a la misa que yo presencié, porque muchos hemos presenciado esas misas. Es una misa, como el sacerdote va a tener las manos ensangrentadas. Pero eso está teorizado en la Iglesia. Por supuesto será la Iglesia de la ultraderecha, la Iglesia del Opus Dei, la Iglesia por ejemplo, de Joseph de Maistre, que fue el gran teórico de la reacción de la Iglesia frente a la Revolución Francesa. La salvación es por la sangre, dice Joseph de Maistre. Y todos los pastores de la Iglesia que tomaron a Joseph de Maistre, que en la Argentina son muchos, el que hablaba un poco antes del golpe de Estado, no me acuerdo cómo se llama, el capellán de las Fuerzas Armadas, Bonamín, la salvación es por la sangre. De algún modo ese joven capellán de la iglesia de un hospital, una pobre capilla de un hospital, que dice, esta señora algo habrá hecho, dice. Ir a la misa que tenía que recibir a un hermano en la sangre de la catolicidad. Y sin embargo festeja que un Estado amparado por la Iglesia haya derramado esa sangre. Esa es una cuestión fundamental. ¿Cómo se mató en Argentina? No es fácil matar, nunca es fácil matar, ni siquiera para un pobre asesino a sueldo que entra en un kiosco y mata a una pobre chica. No es fácil matar, hay muchos azares en la muerte. Pero hay una forma de matar precisa y casi científica: estar protegido por la Iglesia. Y quien protegió mejor a los asesinos fue la Iglesia argentina. De eso es documento. Hay aviadores que bajaban de los aviones y se confesaban. Hay curas que confesaron a aviadores argentinos que quedaron cuerpos armados. Esa es una parte de la Iglesia. Contra esa parte de la Iglesia lucharon muchas otras iglesias. El catolicismo es una idea muy fuerte, es una idea de redención, una idea de reconstitución del alma después de la muerte, de la eternidad, del sacrificio. No del sacrificio por la sangre, como dijeron las derechas, sino un sacrificio comunitario que ennoblece una comunidad, que fortalece así sus vínculos humanísticos. Esa iglesia también existe, pero siempre fue sofocada y también muerta. ¿Quién mató a Mujica? No es un episodio claro de la historia argentina, muchos nos confundimos. Que respecto a la muerte de Mujica, muchos pudimos tener alguna confusión el primer día. Después estaba claro que la muerte de Mujica es la muerte del sacerdote anunciada desde el interior del Estado argentino, que recibe en sí mismo el mito de la nación católica en su expresión más aciaga y más brutal. Se puede matar en nombre de la Iglesia. La Iglesia puede matar porque al mismo tiempo se concibe en una historia de muerte, en una historia de persecución, en una historia de catacumbas. Es una complejísima historia donde el asesinado vuelve por sus fueros y no vacila en volver bajo la capa, la aureola y el carisma del asesino. Eso me parece que es momento de decirlo, porque quiero fundamentar por qué se cierra el ciclo de la historia política argentina en este debate, además con un obispo y un papa hoy jesuita. Los jesuitas fueron una orden siempre muy contradictoria, una iglesia dentro de la iglesia, un Estado dentro del Estado. Por eso los Borbones, Juan Manuel de Rosa incluso los echó, por distintos motivos en cada caso, pero los jesuitas, que fueron perseguidos por ciertos papas, a este papa se le quería poner Clemente XVI, en virtud que Clemente XV, en el siglo XVI, había perseguido a la orden. Esa es una orden militar, es la orden de San Ignacio de Loyola. Es una orden que tiene la idea de la fusión de la cruz y de la espada, más que otra que también la tiene. Por ejemplo, el Banco de Galicia, no es fácil conjeturar quiénes son los dueños, es la cruz y la espada. Es absolutamente claro. Yo no sé nada de historia bancaria argentina, pero sé de historia de símbolos. Todos los clientes del Banco de Galicia, de los que me incluyo, tienen que pensar exactamente en esa cruz y esa espada, un poco estilizadas, que son la presencia de la estructura del mito de la catolicidad en nuestros países, que tienen muchas variantes.
ha tenido muchas discusiones internas y tenemos que festejar aquí la valentía de los curas que se animaron a discutir. Los jesuitas hicieron cosas importantes de la Iglesia, al punto que fueron la compañía de la frontera. De ahí cierta militarización. ¿Quiénes fundaron las misiones jesuíticas? Los primeros diccionarios del guaraní, al castellano. Y en los años 60 los marxistas. No eran marxistas, pero los que estudiaban el marxismo bien, como me acuerdo un tal Jean-Yves Calvet, que escribió una biografía de Marx excelente, que en el marxismo en ese momento no había una antigua, pero este hombre no era marxista y el jesuitismo lo destinó. Había dos, la de Medina y Torneo. Bueno, lo destinó a las fronteras, como destinarlo al Paraguay, destinarlo al Brasil, destinarlo a producir esa experiencia humana tan importante, a mi juicio tan equivocada, que era incluso el control de la sexualidad indígena en las misiones jesuíticas. Eso es lo que critica Sarmiento en sus libros, que me parecen también equivocados. Pero el jesuitismo siempre tuvo mala fama en los estados. El mismo Sarmiento, cuando necesita atacar a Alberdi de una manera drástica y demoledora, le dice una frase a San Ignacio de Loyola. Para usted le digo esta frase, dice: pedinde ad cadáver, es decir, fijo y disciplinado como un cadáver. Vieron que la cara de Alberdi, un hombre amargado, parece un jesuita. Para Sarmiento, decir jesuita era decirle a Alberdi, al pobre Alberdi, que no, creo que no tiene nada de jesuita, es uno de los más importantes pensadores del país, le dijo: pedinde ad cadáver, disciplinado como un cadáver. Tenía un jefe y Alberdi lo consideraba su jefe, que era Urquiza, al que Sarmiento abominaba. Esa era la razón, la discusión, cuyo motivo muy actual es qué se hace con la prensa en medio de la guerra. Esa es la discusión de Sarmiento y Alberdi. Uno le dice al otro jesuita, o sea, hacerse jesuita es alguien que milita, la milites, que viene de militancia y de militar, y que tiene actitudes dentro de la Iglesia que pueden ser reprobadas por los curas de barrio, por los franciscanos. Es un poco raro que un jesuita se haga de Francisco, o sea, los curas más pacifistas que le hablan a los pájaros. Hay una famosa composición de Lis, creo, Francisco hablándole a los pájaros. Estos no le hablan a los pájaros, estos están en la frontera del mundo, como los militares de las películas de Hollywood luchan en la frontera, como Jack Nicholson, en una película que le dice a los liberales senadores demócratas que le hacen un juicio en la Cámara: ¿y ustedes qué creen? ¿Que pueden hablar tranquilamente acá si yo no estoy en la frontera haciendo efectivamente lo que les permite a ustedes lucirse hablando? La tarea sucia la hacía el jesuita de Jack Nicholson, de modo que es una compañía de alto nivel intelectual, es un tipo de decisión militarizada y un proyecto de poder que se parece mucho a un grupo de hierro, un grupo llamado Guardia de Hierro en Argentina, que también tiene una estructura jesuítica que lleva a un nivel de elaboración muy, muy refinado, que es disolverse y dispersarse para seguir manteniendo una especie de fuerza espectral sobre todos aquellos miembros que lo fueron y que de algún modo conserva el valor asociativo del lenguaje, que es efectivamente lo que hacen los jesuitas. Basta escuchar los sermones de Bergoglio, son todos muy buenos. Es muy difícil decir, pero este tipo son sermones que tienen varios planos, no todos los discursos, pero este tiene un conocimiento de las escrituras que ya los curas comunes no tienen excesivamente. Los seminarios decaen intelectualmente, el de Devoto, por ejemplo, tal como decae la universidad. Esa es mi opinión. Tal como decaen los estudios humanísticos en la universidad, decaen los estudios humanísticos cristianos que se hacen en los seminarios. Este es un preciso conocedor de la alegoría de las escrituras. Cada vez que dice algo, que lo decía, apuntaba al corazón del gobierno, era un balinazo del corazón del gobierno, era: hay pobres y ustedes lo están provocando. Y él hablaba en nombre de los pobres con expresiones que tenían algo de tango, algo de San Lorenzo Almagro. O sea, yo no lo puedo interpretar sino como demagogia, ¿no? Se podría haber puesto Pancho primero. Bueno, después yo creo que lo que estoy diciendo es duro y muy duro. Y la verdad, estoy escandalizado por, y lo puedo explicar mejor, por los carteles que salen en Buenos Aires y por las personas que inventaron un peronista como papal o un papa peronista. Me parece un retroceso político trascendente, inútil, criticable y riesgosísimo en el mito de la nación católica. Lleva el mito de la nación católica a la estupidez electoralista y a la incapacidad de reflexionar la profundidad de este tema. No puede ser. No puede ser
compañeros nuestros entren en esa superchería. No puede ser de ninguna manera. Y hay que criticarlos. Y si quieren que vengan acá, como algunos de ellos han venido, a discutir efectivamente qué significa en la historia argentina esto que han hecho, y yo creo que se puede decir qué significa. Es el fin de aquella polémica, porque había, dije Guardia Guerra, y no lo digo peyorativamente para nada, eran compañeros basados también en una estructura jesuítica, de órdenes y de fuerte mimetización, porque el jesuitismo, como Guardia Guerra, y de algún modo como el lacanismo, Lacan disuelve por temas también de estructura lingüística, disuelve la escuela por la misma época en que Guardia Guerra disuelve su asociación con el mismo propósito de demostrar la validez asociativa de la metáfora, la metonimia, la sinódica, es decir, las grandes palabras. Por eso también no puedo juzgar esto de una manera tremendista. Son cosas que ocurren, de las más complejas, que no salen en los diarios además, y que tampoco se estudian bien en la universidad. El otro sector, que era el sector de montoneros, de FAP, etcétera, de FAP menos, porque Guardia Guerra se mimetiza con FAP en algún momento, que era de la lucha armada, venía también de otro cristianismo, venía del Cristo Obrero en Córdoba, venía de la idea sacrificial del militante cristiano, que es una idea sacrificial que se prueba con obras, pero esas obras no son el pragmatismo de cierta iglesia capitalista, los orígenes del capitalismo, sino hechos armados cuya validez era menos ideológica que la capacidad de sacrificio del creyente. Muchos compañeros que forman parte de Carta Abierta tuvieron y siguen teniendo esa visión cristiana de tipo sacrificial, que no llegó a la militancia sacrificial, por suerte, que en los países orientales tienen las organizaciones, algunas avaladas y otras no, por los estados orientales o árabes. De alguna manera, la idea de teología política estaba también presente ahí. Había un dato sacrificial. Y el modo de conmemorar esos heroísmos y esos militantes muertos tenía mucho de cristiano. Primero porque eran cristianos. Recuerden que todo el episodio que envuelve a Aramburu se hace en nombre de una justicia cristiana, puesto que se era cristiano. Y mucho después, cuando en esas organizaciones entró el marxismo, entró de una manera formalista, no demasiado profunda, pero dentro del cuadro que habían anunciado grandes escritores cristianos como García Lorca en su revista El Cristianismo y Revolución, que era la famosa confluencia que el Concilio Vaticano II había permitido, que no anunciado, entre marxistas y cristianos. Y escribieron muchos artículos interesantes en ese sentido, de modo que teníamos dos betas en la Argentina. Y esas dos betas Perón creyó por algún momento, porque se creía inspirado humorísticamente. Perón era un gran humorista criollo, que decía que iba a bendecir a todos urbi et orbi, es una expresión clásica del Vaticano, que hoy la hace con más éxito Bergoglio que lo que lo hizo Perón en su momento, porque Ezeiza impidió el orbi et orbi, y en Ezeiza había grupos que tenían el cristianismo, el peronismo cristiano por un lado, el Papa peronista por un lado, estaban en el palco de Ezeiza, y por otro lado había el cristianismo sacrificial, que había elaborado una gran leyenda reparadora para la Argentina con elementos marxistas, sociopolíticos tomados del marxismo y una heterogénea cantidad de elementos que hizo a la dicha de una época que terminó trágicamente. Perón decidió no bendecir más orbi et orbi, esa frase la usaba con Q. La correspondencia con John William Q está lleno de expresiones un poco equívocas, un poco graciosas, con el guiño acostumbrado de Perón: yo bendigo, soy como el Padre Eterno, urbi et orbi. De modo que a partir del fracaso de ese urbi et orbi de Perón, que fue sin duda un fracaso, en algún momento se veía en Perón el drama de no haber, que no era un cristiano Perón de ninguna manera, y hay que ver si todo el peronismo, porque no cualquier movimiento que es una iglesia en algún país, de modo que y no cualquier filósofo existencialista, como Germán Mazzotta justifica la quema iglesia. Yo personalmente no la justifico. Mazzotta llegó a escribir, por eso ese grupo de psicoanalistas iniciantes de la Argentina le interesa el lado equívoco, bastardo, decían ellos, del peronismo, hereje. Decía, hicieron al quemar iglesias, estaban equivocados en su manera de tener razón. Es una frase de Mazzotta, observando ahí que había algo que haría reaccionar al pueblo argentino en relación a una cuestión crucial, que era la cuestión en qué uno cree y cuáles son las divinidades que están en la conciencia de uno. Entonces, siguiendo con una pequeña historia para terminar,
me parece que en este momento Bergoglio, que tenía cierto compromiso con la organización que más se parecía a la estructura jesuítica, que era una estructura de interpretación de metáforas, de interpretación del jefe, una estructura del interior de otra institución. No hay muchas estructuras así. Por ejemplo, Carta Abierta es una estructura asamblearia, tiene una coordinación y no está dentro de otra institución calcándola. Carta Abierta no calca el modelo de la institución. Los jesuitas calcan desde adentro, hay una mímesis interna, calcan a la Iglesia, calcan la historia de la Iglesia con una vida intelectual elevada y sin desmentir el hecho que la sangre es reparadora, incluso usada por los mismos miembros de la Iglesia, que además Loyola era un capitán del ejército español. De modo que ahí tenemos una institución que está a la espera. Guardia de Hierro lo mismo, estaba a la espera dentro del peronismo, calcaba el peronismo, tiene una mímesis. Su peronismo de Perón era que Perón era un hueco. Hoy no vacilaríamos en decir un significante vacío, como dijo después el estructuralismo. El estructuralismo hasta entonces estaba en el padre Gutiérrez, que quiso poner el estructuralismo en la Iglesia y podía estar perfectamente en esa interpretación jesuítica. En esta organización de tipo mímesis, la espera era la muerte de Perón pacífica. Era un grupo que leía Shakespeare y leía textos que hoy ya no se leen, también un grupo de alta educación política y cultural, y que les gustaba hablar como habla el Bergoglio, con palabras tomadas de la calle, de la cervecería, del bar de la esquina. ¿Vieron Bergoglio ayer lo que dijo? Si esto pues, se puede convertir en una ONG de la piedad. En cambio, tenemos que ser la organización que va caminando hacia Cristo. Esa es una concepción. Y termina diciendo, porque si no, así la cosa no va. Esa expresión es de Buenos Aires. Es la misma de sus homilías, un alto nivel en las escrituras y alguna expresión no chula, no grosera, pero del habla coloquial del habitante de Buenos Aires, que no lo hizo ni Monseñor Aramburu, ni Cuarrachino, ninguno de esos que estaban encerrados en su aparatología que impedía realmente, y que a la gente, bueno, yo